encomienda, confía y descansa. Bueno, la verdad es que el Señor me procesó fuerte en esta palabra y sé que esta noche este proceso va a dar su fruto. Amén. ¿Qué entendemos por encomendar? ¿Qué entienden si yo te digo encomendá? Confía y descansá. ¿Qué entendemos? Vamos a la palabra. Vamos a leer el Salmo 37. La NBI dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Seguramente escuchaste muchas veces este salmo que te dice, deleítate en el Señor, confía en el Señor. Pero, mira, la versión que yo tengo, que me hablaba fuerte el Señor, dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad por tu delicia. Pon tu delicia en el Señor. Entonces, encomendar, ¿qué significa? Encomendar significa confiar, ¿no? Significa entregarle, descansar en Él. Encomendar es algo que yo pongo en las manos de alguien, ¿verdad? Entonces, el Salmo dice, encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino. Y ese es el primer punto del título que dice encomienda, confía y descansa. ¿Amén? ¿Están conmigo? Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor, versículo 5, 37, versículo 5, vamos a leer. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Voy a leer hasta ahí. Entonces, encomendar nuestro camino al Señor es un deleite. Vos fíjate que dice, encomienda tu camino al Señor, deleítate en Él y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero ¿sabes que hay algo más que el Señor me hablaba? Tan fuerte, pero tan fuerte. Me decía que había algo más. Aparte de que Él iba a conceder los deseos de mi corazón, hay algo más que ahora te lo voy a decir, pero no me voy a adelantar. Amén. Vamos a leer el Salmo 37, del 7 al 11. Mira lo que dice. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Y ahí hay algo más. Y este versículo que dice que los que esperan en el Señor heredarán la tierra, ¿sabes con qué hace coincidencia en la palabra? Con Mateo 5:5. Vamos a leer Mateo 5:5.
Si lo puedes poner ahí. Los que esperan en el Señor, ¿qué heredarán? La tierra, ¿verdad? Y acá, ¿quién hereda la tierra? Entonces, esperar es un acto de humildad en el Señor. Y muchas veces nosotros pensamos que esperar es otra cosa, que humildad es otra cosa, ¿verdad? Que humildad es ser pobre, que humildad es ser el no saber. Pero dice el Señor que los humildes heredarán la tierra, y el Salmo dice que los que esperan en Él heredarán la tierra. ¿Sabes que hay que ser suficientemente humilde para esperar en Él? ¿Sabes que cuando vos no esperás en Él no estás siendo humilde? ¿Sabes que cuando vos estás tomando tus propias decisiones no hay humildad en tu vida? Estás sacando tus propias conclusiones. Dice el Salmo, no confíes en tu justicia. Cuando viene la mala noticia, ¿qué pasa? Empezamos a tomar decisiones, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si yo te sirvo. ¿Por qué, Señor? Ahí vos no estás siendo humilde. Porque dice que los que esperan en el Señor heredarán la tierra, y esos que heredarán la tierra son los humildes. Por eso tiene que ver, no tiene que ver, la humildad no tiene que ver con un estado, natural, con un estado físico. Vos podés tener todo, pero podés ser humilde. No hace falta que seas pobre, hace falta que le encomiendes tu camino al Señor. Ese es el verdadero humilde, porque el que encomienda el camino al Señor espera y sabe que no puede actuar sin que el Señor le hable. Sabe que no va a actuar a pesar de las circunstancias. Y este es un tiempo de mala noticia. Es un tiempo de problemas, que lo primero que hacemos es eso. No somos suficientemente humildes para esperar en Él y sacamos nuestras propias conclusiones y empezamos a hablar desde nuestro conocimiento, de nuestro pensamiento. Pero ahí no le estamos encomendando nuestro camino al Señor. Entonces no hay humildad en nosotros. Pensamos que somos humildes, pero no lo somos. No lo somos. Porque el humilde es el que espera. El humilde es el que confía, el que le encomienda todos los días al Señor la vida, pase lo que pase, pase lo que pase. Ese es el que va a heredar la tierra. ¿Cuántos herederos hay en este lugar? Sé humilde y espera en Él. No tomes tus propios caminos, porque dice la palabra que el Señor traza nuestro camino, no nosotros. Amén. El versículo, el 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Presta atención. Y el 37:23, el mismo, mira lo que dice, la versión NBI dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Entonces, deleitarse, ¿qué significa? Que algo que me agrada, ¿verdad? Y la versión de las Américas, mira lo que dice, este es tremendo, 37:23, el mismo dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. El Señor se deleita en su camino. Entonces, yo me deleito en Él y Él se deleita en mí. Hay más que un anhelo de tu corazón que se va a cumplir. Hay un deleite entre el Padre, hay un deleite en nuestra vida. Que ese deleite no es solamente de mi parte, sino que dice que al yo entregarle al Señor, encomendarle al Señor mis pasos,
yo me deleito en Él. Pero dice que al encomendarle yo al Señor mis pasos, el Señor afirma mis pasos y Él se deleita en mí. Él se deleita en mí. No es solamente que Él concede los anhelos de tu corazón. Hay más. Y ese más es un deleite entre el Padre y yo. Entre vos y el Padre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y el Señor me decía, si vos encomendás tus caminos a mí, yo los voy a firmar. Y yo me voy a deleitar en tu vida. Entonces, el deleite ya no es mío solo, sino que Él se deleita. Él se deleita en tu vida. Cuando vos encomendás tus caminos al Señor, vas más allá de la bendición, sino que hay algo que pasa entre el Padre y nosotros. Y ese deleite, imagínate que el Padre te mira con deleite. El deleite es un deseo, dice que es algo que puedo recibir todo el tiempo y no me canso. Traza tus pasos. Él se deleita en tu vida. Dice, son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Entonces, significa que si yo encomiendo mi camino al Señor, ¿puedo caer? ¿Puedo tropezar? ¿Verdad? ¿Puedo o no puedo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, alguien que me diga. ¿Puedo tropezar o no? Porque dice, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Amén. Entonces, si yo encomiendo mi camino, me deleito, el Señor hace lo mismo. Traza mis pasos, me dirige y aparte de eso, Él se deleita conmigo, en mí. Él me mira y se deleita. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que el Padre los mire y se deleite? Y diga, ese es mi hijo, el que me está entregando su corazón todos los días, el que no importa la circunstancia, tropezó, pero yo lo levanto. Amén. Vamos a leer Proverbios 16:9. Escucha, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto significa que nosotros podemos planificar, que nosotros podemos actuar a través de nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, nuestro propio razonamiento. Pero dice que si vos estás encomendando tu camino al Señor, el Señor va a trazarlo, el Señor te va a dirigir. Amén. Y si no lo estabas poniendo, esta noche yo sé que el Señor te está revelando un misterio, porque necesitas encomendar tus caminos al Señor. Porque si no, Él no va a trazar nuestros pasos, no nos va a dirigir. Amén. Entonces, cuando nosotros nos sometemos, le encomendamos al Señor cada parte, cada área, cada circunstancia, estamos siendo sometidos, nos estamos sujetando al Padre. Y hay muchas cosas que muchas veces no entendemos. Pero si vos confías en tu propia justicia, el Señor no puede trazar tus pasos. No te puede dirigir porque vos tenés que confiar en la justicia de Cristo, en la justicia de Dios. Amén. Y esto de encomendar nuestro camino al Señor trae muchos beneficios. Pero te quiero soltar algunos. La primera es que trae guía divina. Cuando vos le encomendás tus caminos al Señor, vas a sentir como que algo te guía. Guía divina. Vamos a leer Isaías 58:11. También, si lo puedes poner en la pantalla. Mira lo que dice.
Cuando vos encomendás el camino, tu camino al Señor, el Señor te guiará, siempre te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. ¿Te das cuenta que dice que vas a estar en tierra reseca muchas veces, pero dentro tuyo va a haber un manantial que no se agota? Porque no estás confiando en las circunstancias, estás encomendando tu camino al Señor y eso trae guía divina. Guía divina. Amén. La segunda es que trae protección. Vamos a leer Salmo 121, del 6 al 8. Mira lo que dice. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Vos sabés que cuando vos le encaminas, le entregás tu día al Señor, tu camino. Él dice, la palabra dice que Él guarda tu entrada y tu salida, hermano. Vos entrás a un lugar y vos estás siendo guardado. Vos estás en la calle y vos estás siendo guardado. Porque la palabra dice que Él guardará tu entrada y tu salida. Y que vos vuelvas a tu casa y entres, no depende de vos, depende de Él. De quién está guardando tu entrada, de quién está guardando tu salida. Amén. Y la tercera, tiene muchos beneficios, pero estas son cosas que a mí me tocaron este tiempo. La tercera dice que te da paz y tranquilidad. Y este es tremendo. ¿Por qué? Porque acá hay una versión que el Señor habla de los que tienen propósito. Vamos a leer Isaías 26, 3 y 4. Dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Qué tremendo, porque el que tiene el carácter firme es el que está guardado con paz. Amén. Entonces, tener paz, ¿qué es? ¿Estar quieto? No, es estar firme. Es tener carácter, es no dejarse vencer, es presentar batalla. Es una persona que sabe hacia dónde va. Dice el Señor que cuando vos tenés ese carácter, Él te está guardando en completa paz. En completa paz. Amén. Pero hay una versión que me voló la cabeza. Voy a leer la de las Américas. Y mirá lo que dice este versículo. El mismo, 26, 3 y 4. El versículo 3 dice, escuchad que dice esta Biblia. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz. ¿Cuántos hay acá con un firme propósito? ¿Cuántos están firmes en el propósito? Estamos guardados en completa paz entonces. Dice el Señor que Él te guarda porque tu propósito es firme. Es firme, es firme. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene la mala noticia? ¿Dónde está esa paz? ¿Dónde está ese propósito? ¿Dónde está ese día que le encomendé al Señor? ¿Alguien sabe? Acá yo te quiero contar un testimonio. Y te quiero hablar de alguien que encomendó su camino al Señor. En 1 Samuel 30, no lo vamos a leer todo porque es largo, del 1 al 31. Habla de David. Y hoy el Señor me confirmaba la palabra cuando el pastor habló de David. Y él dijo, David no se movía sin que el Señor le hable, sin que escuchara al Señor. Entonces ahí el Señor me confirmó la palabra. Y te voy a dar una tarea,
que vos, cuando vayas a tu casa o cuando puedas, leas este versículo completo. Yo voy a leer algunas partes y voy a dar algunos ejemplos. Es 1 Samuel 30, todo el versículo completo, del 1 al 31. Habla de que David venía con sus hombres, ¿verdad? ¿Qué era David ahí? Era un guerrero. Y aparte de que ser un guerrero, era el líder. Era el líder. Dice que él llegó al campamento donde ellos estaban, ¿no? Ellos tenían una tierra donde ellos acampaban ahí con las familias, los hijos. Pero vino el enemigo, voy a leer. Al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Escuchá, repetí conmigo, la mala noticia. La mala noticia llega también para el que encomienda el camino al Señor. Voy a seguir leyendo. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Escuchá lo que dice. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. ¿Vos sabés que el líder también puede llorar y quedarse sin fuerzas? Un guerrero también puede llorar y quedarse sin fuerzas. Y eso a mí me hablaba de que muchas veces nosotros pensamos que somos fuertes, que tenemos que ser fuertes, que no podemos llorar. Pero acá me dice que David lloró. Y no solamente lloró un ratito, lloró hasta quedarse sin fuerzas. Entonces, ¿dónde estaba el día que él le había entregado al Señor? Porque no tiene que ver con que no te pasen las cosas. Tiene que ver con que vos podés sufrir y que está garantizado que vas a sufrir. Y que, ¿sabes qué? Podés llorar también. Hasta quedarte sin fuerzas. Pero lo que la palabra, escúchame, no te permite es que vos actúes. Porque una cosa es llorar y otra cosa es actuar. David era un guerrero. Él podía salir y matarlos a todos, ¿o no? A todos los que fueron y le incendiaron todo el campamento. Él podría haberse vuelto loco, agarrar a todos, ir y matarlos de una y traer todo, ¿o no? Pero él no lo hizo. Él lo primero que hizo fue mostrarle al Señor cuánto le afectó. ¿Cuánto le afectó? Y muchas veces nosotros somos tan duros, tan duros. Sentimos, me pasó esto. Sentía que yo, la pastora, no podía estar así. No podía, tenía que ser fuerte. Pero te digo la verdad, la mala noticia llega. Hace menos de un mes, casi un mes, tuvimos bautismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y también tuvimos casamiento al otro día. Y yo te voy a contar algo. Cuando un minuto antes de poner la primera persona en el agua, me estaban avisando que yo había perdido un familiar. Tenía que ser fuerte. Mirá, estábamos con el pastor y el profeta así los tres en la pileta y yo miro mi celular y decía que una persona que amo con todo mi corazón se había quitado la vida. Y estaban todos los hermanos sentados, contentos, que se iban a entregar, que se iban a bautizar.
Y en ese momento tuve que recordar que mis caminos estaban entregados al Señor. Y cualquiera podría haber salido corriendo o no. ¿Era válido? Sí. Podría haber estallado. Podría haber suspendido todo, porque todo era válido. Pero ¿sabes qué? No escuché la voz de Dios. Y eso fue lo que más me dolió. Que había algo que me decía, seguí lo que vos estás haciendo. La palabra. ¿Qué decía? ¿Qué leímos? Dice, al de firme propósito, guardarás en perfecta paz. Yo estaba ahí teniendo un propósito. El Señor me estaba dando paz en el medio de la pérdida. Y sé que la mayoría se está enterando ahora. Porque yo podía ver cómo las almas, cómo el propósito del cielo se estaba cumpliendo en la tierra. Y parece duro, ¿no? Porque no salí corriendo a consolar a mi familia. La persona, y no quiero hablar mucho porque respeto mucho a mi familia, pero estoy hablando de lo que me pasó. La persona que se quitó la vida era como un hermano. Perdió sus padres desde chico y mi mamá era como su mamá. Y nosotros estábamos todavía, recién estábamos por meter al primero en el agua. Y me sentía como David cuando llegó a la tierra y perdió todo. Y era el líder. Era el líder. Entonces, al otro día, esa noche, bautizamos a todos, ¿verdad? Fue un día de fiesta, es verdad. Porque, sinceramente, no careteé nada, fue verdad. Una parte de mí estaba feliz porque el Señor estaba cumpliendo su propósito en mi vida. Pero otra parte estaba rota. Estaba rota. Y recuerdo que vinimos, cantábamos, adorábamos. Mi corazón estaba en paz, sinceramente. A la noche cuando voy a casa, ahí está. Yo sentía que yo tenía que ser fuerte, que no podía llorar. Porque al otro día teníamos una boda. Porque estaba organizando, porque esto, porque el otro. Pero dice que David lloró. Él lloró. Y sabes que yo no le cuestionaba nada al Señor, solamente estaba callada y esperando la voz de Él para que Él me guíe. Pero sin escuchar su voz, igual le encomendaba lo que estábamos haciendo y estaba mentalizada y enfocada. ¿Estás preparado para recibir la mala noticia y seguir? ¿Estás seguro? Porque esas cosas pasan. Nos pasan hasta las personas que Dios más usa. Pasa. Al otro día tuvimos boda. Estuvo hermoso. Recuerdo que mi celular explotaba, mi familia, mi mamá, mis hermanos estaban todos destruidos. Y yo le decía al Señor, ¿qué hago, Señor? Pero el Señor no me respondía. Y no quería hacer nada que tenga que ver con mi voluntad. No quería. Solamente hice silencio esos 3 días, jueves, viernes y sábado. Pero en ese silencio, el Señor dice que Él afirmaba mi propósito guardando en paz. Porque en Él confío. Confía en el Señor para siempre.
Porque es muy fácil confiar en el Señor cuando está todo bien. Pero cuando viene la mala noticia, hay que confiar, ¿eh? Todo bien ahí, ¿no? Había que seguir. Pero el sábado tenía que ministrar. Y recuerdo que se llenó la iglesia y el pastor no había venido. No sé si se acuerdan ustedes. Él tenía un orzuelo en el ojo. Necesitaba descansar. Pero esa tarde yo vine. Y, ¿sabes qué? Yo no supe más qué decir. Yo recuerdo que vine acá, abrí mi boca y lloré como David. Lloró, dicen que hasta no poder más. Y todos los servidores que estaban ese día lloraron conmigo. Como lloraba todo el pueblo con David. Todo el pueblo, dice. Los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Y ahí yo entendí, el sábado ese cuando yo vine y pude largar el llanto, que yo podía quebrarme. El Señor me dijo, yo sé lo que vos sentís. Yo me paré acá y dije, Señor, ¿qué hago? Porque ahora tengo que ministrar. Porque el jueves bautizamos, el viernes casamos, pero ahora me toca ministrar. Y lo único que sentí fue que el Señor me sanaba y yo lloré. Y todos lloraron los que estaban conmigo. Levanten la mano los que se acuerdan ese día. Ellos son mis testigos. Ahí unos pocos se enteraron lo que yo estaba pasando. Pero cuando se secaron mis lágrimas, cuando ya no tenía más, el Señor me fortaleció. Se sanaron enfermos, eran 200 personas, se sanó un ciego. ¿Te das cuenta? Que el Señor afirma a los de... Él guarda en completa paz a los de firme propósito. No significa que no te va a pasar nada, significa que vas a estar guardado. Y que tu propósito se va a cumplir. Se va a cumplir. Si encomendas tus caminos a Él. Mira lo que sigue diciendo. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la Jezreelita, Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David dice que se alarmó, escuchá, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Ahí está. Ahí está. La tropa hablaba de salir y matarlos a todos. Y muchas veces en esos momentos de pérdida, de desesperación, la gente quiere salir y hacer su propia justicia, ¿o no? ¿O no? ¿No empezamos a buscar culpables? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si? Pero dice que David se alarmó por esa actitud. Entonces, no está mal estar angustiado, está mal no encomendar esa situación al Señor. Amén. Le dice David, se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados, ahí está, por la pérdida de sus hijos e hijas. Es verdad, se habían llevado los niños, se habían llevado las mujeres. ¿Tenían razón para salir a apedrearlos? Sí. Pero dice que David, el líder, se alarmó por la actitud que ellos tomaron. Entonces, dice que David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, este es 37, por si lo quieren leer. Le dice, escuchá, dice que David después del llanto recobró ánimo. Tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. Ahí está. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Y yo le decía al Señor,
Señor, ¿tengo que ir? Y el Señor me decía, no. Y en esos momentos de luto uno no sabe qué hacer con la otra persona que está sufriendo, ¿no? Entonces guardé silencio y empecé a orar y a entregarle esta situación al Señor. Y escuchá, David le dice, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor le dijo, persíguelos. Le respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Ahí está. En ese momento, después de todo lo que había pasado en oración, el Señor me dice, yo le decía, Señor, dame una señal, una sola. Y recibo un mensaje donde decían que el pastor, que querían que el pastor, el profeta y yo nos hagamos cargo del sepelio. Y esa fue la confirmación de que la familia iba a escuchar el evangelio. ¿Te imaginas si yo hubiera actuado distinto? ¿Te imaginas? Si me hubiera enojado con Dios. No venía más a la iglesia, ya está. ¿Te imaginas? Por eso hay que encomendar nuestro camino al Señor. Porque si tu propósito es firme, el Señor va a guardar en paz tu corazón. ¿Sabes lo que pasó después? Fuimos y allá están mis primas, que no me dejan mentir. A pesar de todo lo que uno cargó, yo solamente escuchaba la voz de Dios. Y vine y le dije, profeta, tenemos que ir al velorio. Bueno, vamos, dijo el profeta. Fuimos. Y toda la familia escuchó el evangelio. Toda la familia. Dale un aplauso al Rey. ¡Oh, santo! Mi madre escuchó el evangelio. Mis hermanos escucharon el evangelio. Mi familia, mis primos, todos los que estaban ahí, escucharon la palabra de salvación. Y podía entender cómo el Señor había procesado tanto, me había procesado tanto en la espera para ese momento. Y muchas veces nosotros actuamos de nuestro propio conocimiento, nuestro propio entendimiento, queremos hacer justicia propia, ¿verdad? Pero en ese momento, hermano, en ese momento es donde vos más tenés que escuchar a Dios, porque ahí es donde Él, su plan activa, donde su propósito se cumple. Todos escucharon el evangelio. Podía sentir que el Señor me abrazaba y me decía, todo sirve para bien. Podía ver a mi madre cerrando los ojos, haciendo la oración que hacía el profeta. Podía ver a mi hermana cerrando los ojos. Y en un momento veo a mi madre que la abraza a mi hermana. Podía ver la obra de Dios en el medio de la desesperación y del dolor, porque confié plenamente. ¿Podés confiar? ¿Podés confiar en esos momentos de angustia, de pérdida? Yo te digo que sí. Porque muchas veces nos hablan y a veces parece que no entendemos, ¿no?, lo que le pasa al otro. Y por eso yo te quiero contar este testimonio, para que sepas que yo entiendo cuando me contás algo. Yo sé lo que te duele.
Porque todos estamos siendo procesados. Vamos a leer Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahí está. Que vos tengas una pérdida no significa que tu propósito se terminó. Al contrario, el Señor guarda en completa paz a los de firme propósito. Repetí conmigo, mi propósito está firme y el Señor lo guarda en completa paz. Y me sentía tan identificada con la historia de David. Porque dice que después ellos recuperaron todo. Por eso te animo a que lo leas después. Él fue y recuperó todo. Se llevó todo, David. Él podría haberlo hecho antes. Pero él primero le dijo, Señor, ¿me tengo que enfrentar a esto, sí o no? Y el Señor le dijo, anda. Y es muy distinto cuando vos le preguntás al Señor que cuando vos vas y Él no te manda. Porque en esos momentos de desesperación nosotros no pensamos, actuamos, ¿o no? Pero es el momento, hermano, de que encomendemos nuestros caminos al Señor. Que paremos a pensar, para la pelota, porque de eso dependen muchas cosas. Vamos a leer Hechos 16, 6, 10. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia. Esto habla de Pablo, Timoteo, Pablo y Silas. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿Ves que el Señor te puede impedir? Pero ¿cómo ellos sabían que el Señor había impedido? Porque pusieron su camino en manos del Señor, ¿verdad? ¿Cómo sé yo lo que puedo hacer y lo que no? ¿Cuando me levanto y lo hago? ¿O cuando le pregunto al Señor, verdad? Sigue diciendo, versículo 7. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ahí está, otra vez. Ellos, dice, presta atención que dice que ellos intentaron. ¿Cuántas veces intentaste predicarle la palabra a tu familia? ¿Intentaste alguna vez? Mira lo que dice la palabra. El Espíritu de Jesús no se le permitió. Intentaste hacer justicia propia. Ellos intentaban, pero el Señor se los impedía. Y gloria a Dios que el Señor le impedía, porque si no los iban a matar. Entonces muchas veces no entendemos por qué nos suceden las cosas. Pero después cuando salen a la luz decimos, no, el Señor nos guardó. ¿O no? Nos pataleamos y decimos, Señor, yo quiero ir, yo quiero ir. Y el profeta no nos lleva. El Señor te está guardando de algo. Entendé que es el Espíritu el que está guiando. No son tus ganas. Es el Espíritu. El que Él traza tu camino. Y si vos pones en sus manos. Ahora, si vos haces lo que vos querés, te vas a golpear. Te vas a golpear. Sigue diciendo. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba
pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Te das cuenta que tuvieron antes que pasar por 2 ciudades y el Espíritu se lo impidió? Y tuvo que someterse, irse a dormir y tener ese sueño para que sea revelado. Muchas veces nosotros queremos todo ya quiero, ya lo quiero resuelto. ¿Cómo que no? Si soy un hijo de Dios. Pero el Señor acá dice que a sus propios discípulos le impedía ir a ciertos lugares a predicar, porque encima iban a hacer cosa buena, ¿eh? No iban a hacer nada malo. Entonces hay cosas que el Señor hace que nosotros no sabemos por qué las hace. Pero te juro y te aseguro que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces tenemos que dejar de hacer nuestra propia justicia y de pensar que tenemos razón en todo y hacer todo lo que nosotros queremos y pensamos que está en nuestro razonamiento. No. Ellos esperaron y ahí el Señor les reveló. Entonces, tenés que saber esperar. Confía en el Señor y haz el bien. Espera en Él. Y acá se estaba cumpliendo esa palabra. Ellos estaban esperando en el Señor. Pero a mí lo que más me llamaba la atención es que ellos intentaron. Y hay muchas veces, hay cosas que nosotros intentamos hacer por nuestra propia fuerza. Y no nos salen. Y nos frustramos, nos vamos y no venimos más a la iglesia, ¿o no? Pero el Señor te estaba diciendo que no era el tiempo. Pero el Señor te estaba guardando de algo. Encomenda tu camino al Señor. Amén. Y este último ejemplo, obviamente, es de Jesús. Él tenía encomendado el camino al Señor, al Padre. Su camino estaba trazado por el Padre. Vamos a leer Lucas 22. ¿Cuál era el camino que tenía trazado Cristo? Su destino ya estaba trazado, ya estaba escrito. Pero Él le dice al Padre, en el versículo 42 de Lucas 22, versículo 42, le dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Hasta Jesús sintió eso que nosotros sentimos. Hasta Jesús lloró como David, lloró como vos, sufrió las pérdidas. Jesús entiende cuando vos estás apretado, pero que tu camino está trazado y que hay cosas por las cuales tenés que pasar, porque tenés que ser procesado. Porque tu propósito, los que tienen propósito están guardados. Y Jesús tenía un gran propósito. Y Él estaba completamente guardado por el Padre. Y el propósito de Jesús éramos nosotros mismos. Entonces Él le dice: Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Él sabía que su sangre iba a ser derramada. Él sabía que su propósito estaba siendo cumplido. Y dice la palabra también que transpiró sangre. Voy a leer a partir del versículo 40. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación.
Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces, cuando vos estás haciendo algo que sabés que tiene que suceder, vos no estás solo. Dice la palabra que los ángeles venían a Jesús. Los ángeles venían a Jesús. Y vos sabés que esa noche que nosotros entramos a ese velorio, los ángeles estaban ahí. Estaban todos escuchando a Jesús. Y cuando Cristo entendió de que era la voluntad del Padre, ahí fue y cumplió su propósito. Y este es el ejemplo más hermoso, el de Cristo, que Él tenía su camino encomendado al Señor, al Padre. Y que nosotros tengamos nuestro camino encomendado al Señor no significa que no vamos a sufrir, significa que vamos a vencer. Amén.